Además de contar historias inspiradoras, también me gusta hablar con personas que dedican parte de su tiempo a mejorar nuestro entorno. Así que hoy vamos a hablar con una persona que he conocido a través de las redes sociales. Él es un profesor de educación física de Argentina y me gustaría que nos contase en qué consiste el proyecto en el que trabaja allá en Argentina, que básicamente está enfocado en las habilidades sociales de las personas con autismo en espacios en el exterior. Acompáñenme y ya saben, si les gusta el contenido de este canal, los invito a que se suscriban para seguir apoyando esta misión. Bueno, bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación para hablar sobre neurodiversidad. Veo que eres una persona bastante activa en las redes sociales bueno, así fue como te conocí y la verdad que me ha llamado bastante la atención y por eso te invité a que, bueno, conversáramos sobre el tema, que veo que eres una persona bastante involucrada. Así que me encantaría que, bueno, empezáramos, que nos contases, pues, quién es Eduardo, de dónde eres y cómo has llegado al mundo de la neurodiversidad. Bueno, hola. Primero, gracias Lu a vos por la invitación. Sí, la verdad que me encantan las redes, también como espacios para poder democratizar un poco la información y el conocimiento, ¿no? Que muchas veces, o sobre todo hace muchos años, uno no tenía esa posibilidad, tenía que acceder a un libro y muchas veces esos libros a los cuales uno accedía, también accedía porque en mi caso como profesional de la educación, se terminaba formando en ciertos conocimientos específicos, cosa que hoy las redes sociales nos permiten como achicar esas distancias y bueno, los que tenemos algo no solamente de conocimiento, sino de recorrido en el área, también nos permite brindar esa información con familias, con personas dentro del espectro y bueno, entre todos nutrirnos. ¿Quién es Edu Sotelo? Primero un profe de educación física que ya se recibió hace muchos años, papá de Lucía y de Felipe, amante de la música, del deporte, que cuando se recibió de profe el primer trabajo que tuvo fue en un centro educativo terapéutico acá en Argentina, en la ciudad de Lanús. Y ese centro educativo terapéutico, que es uno de los dispositivos que acá en Argentina se utiliza para seguir intentando acompañar las trayectorias de los chicos y chicas con distintos desafíos en el desarrollo. Bueno, era un centro que se dedicaba a trabajar con personas con autismo, con jóvenes adultos, con niveles de apoyo alto. Y ese fue como mi segundo acercamiento a la neurodiversidad. El primero fue haciendo una práctica docente en el profesorado de educación física, pero en ese momento, claramente, y después de muchos años, quienes se dedicaban a trabajar con esos chicos y chicas no tenían mucho conocimiento, entonces tampoco me lo brindaron a mí y me reforzaron esa idea de que las personas con autismo eran básicamente, y aunque suene feo y mal, muchas personas a veces lo piensan, esa persona que se aislaba socialmente, que no le interesaba interactuar, casi como si fuera una planta, y yo me comportaba de la misma manera. Bueno, en este caso, al acercarme a un centro que se especializaba a trabajar con personas autistas, bueno, fue todo distinto, sobre todo desde la primera entrevista que me comentaron que las personas salían a andar en bicicleta, iban al club, iban a natación, bueno, hacían muchas actividades fuera del centro, cosa que eso a mí también me llamó mucho la atención y me gustó. Yo soy una persona que constantemente está en movimiento, haciendo cosas, entonces fue algo que automáticamente linkeó con mis gustos y mis intereses. Y bueno, después también me fui empezando a sentir cómodo acompañando a esas personas en situaciones bastante difíciles de colapso. Y eso me permitió también poder seguir formándome y empezar a trabajar en dispositivos, sobre todo domiciliarios, por fuera de ese centro, ¿no? Y empecé a trabajar con muchos profesionales en el área
Y bueno, en ese recorrido tuve la suerte de trabajar tal vez con los mejores profesionales de Argentina y dedicar parte de mi vida a acompañar a la vida de chicos, chicas, jóvenes y adultos con autismo y con otros desafíos en el desarrollo, porque bueno, está muy emparentado obviamente al área del neurodesarrollo y a personas que presentan desafíos en su regulación conductual, emocional, y sobre todo también sensoriomotora. Bueno, me empecé a involucrar con este mundo que, bueno, hasta el día de hoy sigo involucrado, ¿no? Así que fue un ¿Y de qué camino parte de súper largo. Argentina eres? En este momento vivo en Ciudad de Buenos Aires, en la parte que más se conoce de Argentina, pero yo soy oriundo de Lomas de Zamora, que queda a unos 21, 22 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué fue lo que te decidió a, o sea, de dónde nace tu interés por la educación? Bueno, creo que mi interés nace un poco de mi familia. Mi papá es docente y, y siempre lo que más me interesó de la educación fue esa posibilidad de modificar el contexto donde está esa escuela o donde uno está interviniendo, ¿no? Por eso básicamente estudié educación física, porque me encantaban los deportes y porque sentía que la escuela tiene como ese poder de transformación social. Cosa que en el profesorado, en el Instituto de Formación Docente, mucho no vi sobre esa perspectiva o esa área. Pero bueno, rápidamente creo que también trabajar con esta población, con personas con características autistas, que también otra de las cosas que me llamó la atención era que no accedían, por lo menos las características de las personas con las que trabajaba yo en ese momento, que eran de niveles de apoyo muy altos, lo que hoy se podría llamar autismo de nivel 3, no accedían tan fácil a actividades sociales, deportivas, lúdicas. Es más, uno se sentía casi indispensable porque si no hacían esas actividades con uno, no lo hacían. Y mismo cuando empecé a trabajar en dispositivos domiciliarios, muchas veces pasaba eso. Si uno no accedía o no iba porque de repente estaba enfermo, ese chico probablemente no salía hasta que no te veía con vos de su casa. Eran situaciones muy, muy duras y bueno, creo que empecé como a relacionar esa pasión que yo tenía por modificar ciertos contextos sociales con una población que necesitaba de esa modificación para poder acceder y participar y sobre todo hacer ejercer su derecho, ¿no? A la educación, su derecho al deporte, al ocio y al tiempo libre, que muchas veces este último eh, casi que parece que es un derecho de segunda, ¿no? El derecho a la educación y a la salud le prestamos mucha atención, pero bueno, a estos otros derechos generalmente los relegamos un poquito y la verdad que son sumamente importantes para la calidad de vida de cualquier ser humano y en este caso de personas que no acceden y que se les ve dificultado ese acceso. Es que, ¿sabes? Una de las cosas que más me llamó la atención de lo que tú estás haciendo, que ahora me gustaría que después hablaras un poquito más en detalle de qué es lo que haces, de esos centros, ¿no? Que entiendo que son, bueno, para hacer actividades básicamente en el exterior, ¿no? Porque, o sea, pensándolo realmente lo que significa estar dentro del espectro del autismo es tener comprometidas las áreas de la socialización y la comunicación. Sin embargo, especialmente en las edades en las que se encuentra mi hijo ahora mismo, por ejemplo, que ya él cumplió 19 años, me doy cuenta de que son precisamente esas áreas las que menos respuesta se les está dando. Es decir, encontramos mucha dificultad y me encuentro con muchas familias que me preguntan o si conozco de centros, de programas que promuevan este tipo de actividades, ¿no? De lo que es la socialización y la comunicación. Entonces, lamentablemente vemos cómo no pueden acceder al mundo laboral precisamente por la carencia de estas habilidades y en, bajo mi punto de vista creo que realmente estamos descuidando bastante esa área. Por eso me llamó tanto la atención y me gustó tanto que hablaras conmigo para que cuentes un poco qué es lo que estás haciendo, a ver si así, bueno, tratamos de seguir concienciando mentes y personas que tengan algún tipo de influencia para ver si realmente escuchan el llamado
y podemos empezar bueno, a fomentar ese tipo de actividad que es la que tú haces. Así que cuéntame un poco en qué consiste, creo que se llama un patio para todos, ¿no? Sí, un patio para todos es mi lema en redes sociales, o sea, lo que es más nuestro trabajo en el día a día, la institución se llama Aprendiendo a Jugar, pero bueno, un patio para todos es justamente pensar eso, ¿no? Cómo construimos esos espacios, esos contextos donde intervenimos no solamente profes de educación física, recreólogos, personas que organizan actividades y tienen la posibilidad de brindar no solamente aprendizaje, sino espacios de esparcimiento, de ocio y de tiempo libre. Pero bueno, es muy interesante porque esto que vos planteás, yo lo vengo planteando o sea, si trabajo hace 20, 18 años, lo vengo planteando hace 15, eh, y que es una lucha del día a día sobre los prejuicios sociales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que espera un papá o una mamá en general? Bueno, que su hijo hable, que aprenda a leer y que aprenda a escribir. Son dos hitos fundamentales Ujú. a nivel socioemocional, diría yo. Eh, y bueno, y eso se transmite un poco a la vida de las personas dentro del espectro, que desde muy pequeños, si tenemos la suerte de tener un diagnóstico bastante rápido, acceden a las distintas terapias y en algún momento determinado esas terapias también terminan, esos tratamientos, esos apoyos terminan eh, cuasi centrándose también en acompañar las trayectorias escolares de los chicos y chicas. Y eso termina haciendo que se releguen otro tipo de áreas, dimensiones de la calidad de vida de esa persona que son altamente importantes, como son los contextos sociales. ¿Y qué herramientas les damos para que puedan participar dentro de esos contextos sociales? Y es ahí donde también entramos en una segunda problemática, que es los distintos tratamientos no se dedican a enseñar a jugar a los chicos y chicas. Y la verdad que en la infancia, si uno va a un parque o una plaza, va a un club, se va de vacaciones, va a haber chicos jugando en movimiento. Y ese tipo de aprendizaje y ese tipo de conocimiento no lo tienen los profesionales de la salud, es una realidad. Es más, generalmente un chico preverbal que tiene cierto tipo de habilidades puede aprender tranquilamente a comprender y acceder a la información de un juego de persecución. Solamente que necesita que uno pueda brindarle esos apoyos para poder comprender qué pasa ahí, para comprender cuándo termina ese juego, para comprender dónde Sí, se juega enseñarlo ese a jugar, juego. básicamente. Exactamente, pero y entonces yo siempre digo, bueno, como hay a veces una psicopedagoga, acá en Argentina le llamamos psicopedagoga, ¿no? Que le enseña al niño de forma individual a poder aprender a sumar, a restar o a comprender las letras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a veces es necesario un profe de educación física que tenga las herramientas, que tenga el conocimiento necesario para poder primero brindarle el apoyo a ese niño para poder estar regulado y que pueda prestar atención, obedecer y permanecer, que son las bases para el aprendizaje, para después enseñarle ese tipo de juegos, ¿no? Y la realidad es que el 75-80% de las personas dentro del espectro podrían comprender y aprender perfectamente este tipo de interacciones sociales, porque en definitiva un juego tiene normas sociales y esas normas sociales es a lo que generalmente se les dificulta comprender. Digo, cuando uno ve correr dos chicos y uno le toca la espalda al otro, bueno, nosotros interpretamos que están jugando un juego de persecución, pero podrían tranquilamente estar solamente corriendo, ¿no? O podría de repente ese nene estar queriéndole pegar en la espalda a ese otro nene. Y uno ve como muchos chicos dentro del espectro empiezan a correr y después se dan cuenta que en realidad no es que están corriendo, sino que están haciendo otra cosa. Otros de repente interpretan que es divertido ir y golpear la espalda del otro y van y empujan la espalda del otro y después dicen, ah, no, pero en realidad no, me parece que no tenía que ver con esto. Y entonces cuando uno intenta una o dos veces y se da cuenta que no es lo que está comprendiendo, bueno, ahí empieza esta cuestión de aislarse o de ponerse mal y frustrarse, etcétera, etcétera, etcétera. Porque este juego en movimiento, ese juego de persecución, después, más adelante en la vida de todos nosotros, se terminan transformando en los deportes. Digo, jugar al fútbol, en definitiva, es quitarle un objeto al otro y llevarlo a un lugar determinado. Y cuando nosotros vamos a quitarle el objeto, que en este caso es el balón, bueno, estamos justamente persiguiendo a un otro. O sea, la base de la comprensión de qué va ese juego tiene que ver con el juego en movimiento.
Y nosotros en Aprendiendo a Jugar un poco nos dedicamos a enseñar este tipo de habilidades para que los chicos puedan interactuar socialmente, estar en grupo, pero participar de un grupo, porque uno puede estar en un grupo y no prestar la atención, puede estar en un grupo con un adulto constantemente al lado, y otra cosa es participar de un grupo entendiendo las interacciones que se están dando ahí y comprendiendo y dándoles acceso a la información de qué se trata jugar, ¿no? Y ese es el objetivo. Y bueno, esto es un poco lo que sucede, ¿no? O sea, se le va no dando tanta importancia primero a las actividades lúdicas, después, porque bueno, tenemos muchos talleres de habilidades sociales, o sea, que se conocen comúnmente, también talleres de habilidades sociales con Legos, digo, pero ¿cuánto porcentaje de la vida social de los niños en realidad pasa por jugar un Lego? Bueno, hay un nicho muy particular. La mayoría juegan, la mayoría practican deportes, y ahí es un poco mi crítica a lo que sería más la construcción del sentido de los distintos tratamientos y de ese discurso médico hegemónico que lo único que termina haciendo que las familias revaloricen las actividades o los tratamientos por sobre otro tipo de actividades que les dan otro tipo de conocimiento a los chicos y chicas y realmente le abren la vida social. Digo, que vos te vayas por primera vez a una excursión, que te vayas por primera vez o puedas participar de un campamento y quedarte a dormir por fuera de tu casa, ir por primera vez a algún lugar de aventuras o de puentes colgantes. Bueno, todo ese tipo de experiencias te van a permitir después tal vez poder festejar tu cumpleaños en ese lugar determinado, ya sabiendo de qué va esa actividad, porque tuviste un espacio que te permitió y te brindó ese apoyo para desafiarte a vos mismo a cosas nuevas. Y bueno, eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y es también mi lucha en las redes, de poder decir, bueno, está bueno todo esto, pero después pasa que los chicos llegan a los 17, 18 años, el foco fue por las terapias y la parte académica, pero no se trabajó y se construyó sobre habilidades de la vida diaria y contextos sociales que después le permitan, cuando ese chico termine el proceso del sistema escolar en el país que esté, bueno, tener un lugar donde participar socialmente, un lugar donde tener amigos, tener esos conocimientos. Digo, me pasa que hay chicos que nos llevamos a jugar al bowling a los 13, 14 años y no saben la talla de las zapatillas o de los zapatos que utilizan, o no saben la talla de la remera que utilizan. Entonces, todo ese tipo de habilidades que después nos vamos con los chicos a un shopping a poder probarnos ropa, bueno, se ponen en juego. Y no podemos pensar en el momento que ya, digamos, a los 18 años, ¿qué hacemos con esto? Esto hay que construirlo 4, 5, 6 años antes. Y es básicamente el objetivo de todo nuestro trabajo, porque no solamente de mi trabajo en Aprendiendo a Jugar, hay más de 45 profesionales de la educación, la gran mayoría profe de educación física, también tenemos profesionales de la salud que les interesa el proyecto y vienen a hacer sus primeras armas y a conocer de qué se trata trabajar con chicos y chicas con autismo o con cualquier otro desafío en el desarrollo. Pero es el objetivo, porque cuando uno también busca modelos de calidad de vida relacionadas al autismo, bueno, hay dimensiones bueno, claramente ponen de manifiesto la importancia de este tipo de actividades. ¿Sabes? Me encanta, básicamente me quedo con la idea fundamental de una palabra, sentido de pertenencia. El otro día estuve hablando con una persona y la verdad es que lo hacemos de una manera creo que como natural, ¿no? El hecho de decir, bueno, es que las personas con autismo viven en su mundo o las personas con neurodiversidad tenemos que crear para que salgan o para que puedan participar de nuestro mundo. Entonces, claro, yo le decía a esta persona, lo que pasa es que creo que debemos de partir de la base de que no existe un mundo de ellos y un mundo de nosotros. O sea, nosotros compartimos todos el mismo mundo. Entonces, si partimos de esa premisa, el sentido de pertenencia es fundamental. Creo que es una de las principales, o sea, creo que es la base fundamental del ser humano, ¿no? Nuestro sentido de pertenencia es el pertenecer a un grupo determinado. Y también hablaste de algo muy interesante que era el tema de cuando ellos juegan, o sea, están en el grupo, pero no participan del grupo. Es decir, eso yo lo veo mucho. Yo ahora estoy, bueno, en el mundo de la salud
voy a una clínica, doy terapia y lo veo mucho, ¿no? Veo que cuando los niños están en su famoso break o tiempo libre, ¿no? Pues entonces ellos pueden jugar, hacer lo que ellos quieran, ¿no? Entonces te das cuenta y los observas que básicamente lo que hacen es jugar todos de manera independiente. Entonces, a menos que tú los fuerces de alguna manera o promuevas esa interacción social, pues no se da de forma natural. Por eso es tan importante, bueno, básicamente lo que vosotros estáis haciendo, que para mí es fundamental, el enseñar al niño a jugar. Porque muchas veces estos niños no es que no quieran jugar, es que no saben jugar. Sí, no, Son una habilidad que no está innata en ellos, y entonces nosotros si no los enseñamos, ellos no van a aprender a jugar. Entonces, una de las cosas, o sea, básicamente lo que me encanta de lo que hacéis vosotros y realmente lo que me ha sorprendido es el hecho de que se habla mucho siempre de esto, ¿no? De qué tenemos que hacer. Bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, hacer muchas leyes, que para mí es otra cosa de las que siento que nos hace menos valiosos como seres vivos, ¿no? El hecho de tener que legislar para imponer, porque para mí el hecho de legislar es imponer algo, ¿no? A base de coercitivamente. Entonces nosotros a través de leyes coercitivamente obligamos a la sociedad a que algo que debería de ser, que debería de darse de forma natural no se está dando, ¿verdad? Y entonces, bueno, en este caso estamos hablando con una persona, que eres tú, con un equipo de profesionales, que todos los centros que conforman un patio para todos, donde vosotros no estáis dando lecciones de lo que hay que hacer, vosotros estáis dando lecciones de lo que realmente estáis haciendo y que así es como se debería de hacer. O sea, uno creo que debe de partir con el ejemplo. No es decir, bueno, nosotros tenemos que, porque de nada sirve que yo diga, es que tenemos que incluir a las personas con neurodiversidad si luego realmente yo voy a un sitio y no las hago participar del entorno en el que yo estoy. Entonces, básicamente, nos pasamos la vida dando lecciones para que hagamos lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que el legislador de turno imponga, pero finalmente vemos muy pocas personas que están haciendo lo que haces tú y lo que hacéis vuestro equipo, que es realmente poner en práctica lo que realmente consideráis que debe de ser así, ¿no? O sea, vosotros creéis en vuestra idea, creéis en vuestro proyecto y lo estáis llevando un paso más allá, que es ponerlo en práctica. Entonces, es algo que realmente a mí me ha sorprendido y me encanta y la verdad es que, bueno, me encantaría aprender cómo lo hacéis y trasladarlo aquí a ver qué podemos hacer aquí, porque creo que hace falta mucho Edu en el mundo. es que primero tengo la suerte de tener un equipo súper valioso que tiene mucho conocimiento, profesionales de la educación física que hace muchos años que se dedican a trabajar con personas con autismo y que nos hemos formado con las mismas herramientas que los mismos profesionales. Esto que te comentaba yo de haber trabajado con tal vez los mejores profesionales de la salud en neurodesarrollo de la Argentina, también hizo que estos profesionales, sin dudarlo, me brindaran su conocimiento, me enseñaran a poner el ojo donde realmente lo tenía que poner, a observar a los chicos en vez de mirarlos, a mirarlos en vez de observarlos en realidad. Y esto fue fundamental. Nosotros hoy en día estamos trabajando para hacer nuestra primera colonia de verano y empezar nuestras actividades en Asunción, Paraguay. O sea que es un sistema que nosotros ya lo estamos replicando, que no es algo que está hecho con solamente buenas voluntades, sino que hay toda una estructura de trabajo que, como decías vos, que creemos que eso es posible y que sobre todo entendemos que debe ser así. Creo que de los elogios más lindos que nos pasan es que cuando un profe a veces empieza con nosotros, al año se te acerca y dice, Edu, te agradezco porque yo tal vez no estaba muy peleado con la educación física, por las cosas que veía, por el sistema, y la verdad que volví a creer en la educación física por las actividades que hacemos, o sea, porque le damos valor a la educación física, o sea, que los chicos con autismo pasan como un segundo plano, que tienen autismo, sino que nosotros nos dedicamos a hacer educación física, que nos dedicamos a acompañar vidas, las vidas de esos chicos y chicas a los que les brindamos la oportunidad de poder aprender y de poder tener un contexto de pertenencia, que justamente algo que vos decías, ¿no? Nosotros tenemos 3 objetivos. Uno, enseñarles a jugar. El segundo, construir un contexto
que tenga nuestros valores, ¿no? Ese valor de solidaridad, compromiso, amabilidad con el otro, respeto hacia la diversidad. Y eso se lo transmitimos a los chicos, a los grupos, porque muchas veces hay muchos chicos con autismo que también se discriminan entre ellos, o hay muchas familias de chicos y chicas con autismo que se discriminan entre ellas. Eh, Eso lo veo mucho. es muy común. Entonces decimos, bueno, o sea, Sí. yo siempre digo cuando tengo la posibilidad, la otra faceta de poder enseñar o de poder capacitar a profesores, a profesionales de la educación, de la salud, a familias de chicos con autismo y demás, yo siempre lo digo, o sea, es hipócrita querer que se incluya a tu hijo en un contexto social cuando vos estás discriminando a un otro. Y eso tiene que ver con una idea de mundo, o sea, de qué mundo queremos. Y yo creo que eso a mí se me nota en las redes y en todos los contextos sociales porque soy coherente con lo que digo y con lo que hago porque creo en ese mundo y quiero dejarles un mundo un poquito mejor a mis hijos, ¿no? Donde realmente se valore la diversidad y donde todos intentemos al menos dar las mismas oportunidades sin importar la característica de ese otro al que le estamos brindando nuestras oportunidades. Y hay un libro muy lindo que se llama El poder de la neurodiversidad de Thomas Armstrong, que justamente habla de la importancia de los nichos, ¿no? De tomarnos el tiempo de construir esos nichos que después nos van a... Porque todos en la vida adulta después nos juntamos y nos vamos uniendo con personas que tienen nuestros gustos, nuestros intereses, con las que nos pasamos bien, con las que nos sentimos cómodos. Y aprendiendo en ese contexto, en un principio era un lugar donde los chicos venían a aprender estas habilidades, a poder participar en un grupo y una vez que pudiesen participar en un grupo, que puedan volar, ¿no? Y que puedan ir a un club como cualquier otro chico. Y con el tiempo me terminé dando cuenta que los chicos no se querían ir y que las familias tampoco. Y tuve que aceptar un poquito eso, de decir, bueno, nada, si tienen un contexto donde la pasan bien, si tienen un contexto donde están cómodos, si tienen un contexto que les sigue brindando desafíos, bueno, está bien, que se queden y bueno, las familias que se quieran volar saben que tienen que volar y las que no, que se queden cómodas, sobre todo porque muchas veces uno quiere que esos chicos y chicas se vayan a otros contextos sociales donde tengan menos apoyo o donde comúnmente llamamos como normales, ¿no? Un club y demás, pero muchas veces sucede que se van y no encuentran ese contexto. Entonces, Si es que al bueno, final yo creo, sí, yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? Porque al final, ¿sabes? Yo pienso muchas veces que cuando uno empieza, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí, por ejemplo, a mí me pasó al principio, ¿no? Yo cuando empecé ya me decidí un poco a, digamos, a abanderar un poco esta defensa de los derechos de las personas con neurodiversidad a raíz del diagnóstico de mi hijo y tal, ¿no? Bueno, uno empieza como con muchas ganas, ¿no? Tú quieres cambiar el mundo, quieres cambiar la mente de todo el mundo, quieres hacer de este mundo un mundo mejor y finalmente te vas dando cuenta de que no todo el mundo piensa como tú, no todo el mundo comparte tus intereses, no todo el mundo comparte tu filosofía, tus valores, entonces creo que era una guerra inútil, ¿no? En el que al final te terminas desgastando un poco y terminas poniendo la energía quizá en el foco equivocado, ¿no? Entonces, pues nada, al final bueno, vas limando un poco esa idea, ¿no? Y es lo que uno termina entendiendo, ¿no? Que de lo que se trata realmente es de crear un entorno donde tú te sientas cómodo con la gente que comparte tu filosofía, tus valores, tu misión, en fin, pues básicamente lo que tú estás diciendo, ¿no? El crearte ese entorno en el que te sientas cómodo para tú, pues, poder vivir lo más tranquilamente posible. sí, sí, o sea, uno sabe que hay cuestiones o situaciones que no se van a modificar, mismo lo que uno plantea, si uno ve alrededor en el mundo va para el otro lado, ¿no? Para el individualismo, para, digamos, el sistema el laboral en el que vivimos muchas veces hace que las personas tengamos que pensar en si vamos a llegar a fin de mes o no, o las cuentas que tienen que pagar, o que hay que trabajar más horas. Y eso hace que no tengas tiempo para poder pensar, reflexionar y realmente pensar las decisiones que uno está tomando y si uno es consciente de esas decisiones que está tomando. Entonces, en ese sentido, es complejo. La parte más, vamos a llamarla política, no política partidaria, sino de poder plantear estas cosas, para mí son como las redes, y bueno, son cada posibilidad que tengo de estar en un congreso o de dar capacitaciones.
pero bueno, entendiendo que uno puede modificar cierto entorno y otras cosas no la va a poder modificar. Pero sí sabiendo, siendo consciente de lo que uno cree, de los valores que uno tiene. Y creo que a veces el desafío de la construcción tiene que ver con eso, ¿no? Con entender que no todos comparten ni tus mismos valores, ni tus mismas creencias, ni tus mismas costumbres, pero siempre hay algo que nos une, siempre hay algo que nos linkea. Digo, hay mucha gente en mis redes que me sigue por el contenido sobre autismo. Otras personas me seguirán porque soy profe de educación física. Otras me seguirán porque Pero el acento. por el acento, claro. De que Otras me aquí le seguirán gusta porque, no mucho sé, le decirlo. pareceré lindo, yo qué sé. Y cada uno tiene como su motivo y el tema es poder entender que, bueno, lo que nos debería unir son esos motivos, ¿no? La metáfora del rizoma de Deleuze, que es un filósofo, un poco plantea esto, ¿no? Bueno, encontrar los puntos en común para construir esa red que sea potente y no querer que esa persona encaje en todo lo que vos crees y cómo vos lo ves y demás. Me cuesta mucho igual, porque me sucede en el campo de la discapacidad en general. Ahora yo, por ejemplo, a través de mis redes, estoy entrevistando a los, si Dios quiere, a los 4 candidatos para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y he convocado a muchos organismos de distintos tipos de características de personas y no me han dado mucha atención. Y uno dice, bueno, por lo menos yo lo intenté como de intentar Claro, construir esta red y entender que en definitiva uno solamente termina siendo un medio, porque yo no soy la voz de nadie, soy un profesional que me dedico a trabajar con personas con autismo, que tengo, o sea, que brindo un servicio, que me encanta la comunicación, que muchas veces las familias y muchas personas me toman como voz de ellas, pero soy ese medio, ¿no? Ese medio para comunicar y para hacer respetar los derechos de una población que realmente merecen que se les respete. Pero bueno, esto es toda una decisión en ese sentido y bueno, uno la toma porque cree en eso, ¿no? Y- y en principio, bueno, en mis redes empezó como una lucha y una exposición de la importancia del juego y la importancia de contextos sociales en la vida de los chicos y chicas, que cuando uno se pone a investigar, la primera barrera no es la falta de conocimiento de los profes. O de las personas que llevan adelante esas actividades, digamos, la falta de conocimiento de los apoyos que necesita ese chico para poder participar, a eso me refiero, sino que la primera barrera muchas veces es la cantidad de terapias que hacen más la cantidad de horas que pasan en las escuelas. Entonces los chicos y chicas terminan teniendo solamente tiempo disponible para este tipo de actividades solamente los fines de semana. Entonces ahí hay algo que hay que poner en tensión y que hay que replantear. Nosotros este viernes, mañana, nos vamos de excursión a una reserva ecológica, ¿no? Con un grupo de jóvenes. Y muchas familias me planteaban el hecho de, no llegamos porque tenemos terapia antes. Digo, están haciendo una actividad social con un grupo de chicos, que es lo que realmente están buscando y están pensando más en que tienen una terapia antes. Bueno, el profesional que te debería decir, bueno, que vaya a la actividad que es lo más importante. Y sin ¿qué embargo, edades tienen las personas que vosotros tenéis en los centros? no, ¿Qué tenemos rango de edades chicos tienen? desde 3 años hasta adultos de 25, 26. O sea, nosotros lo que hacemos es conocer a los chicos de forma individual. Si vemos que el proceso tiene que ser individual, lo tenemos durante el tiempo que el chico lo necesite, justamente para que el chico nos conozca, poder trabajar sobre las habilidades que tenga, sus fortalezas, pero también los desafíos. Hay chicos que les cuesta mucho afrontar situaciones nuevas, entonces una vez que afrontan la situación, una vez que nos conocen, una vez que saben que les vamos a dar los apoyos que necesitan y que la actividad es divertida, porque las actividades son en los parques o son actividades lúdicas y deportivas, bueno, relajan y ahí ya automáticamente están predispuestos a poder estar en un grupo, ¿no? Esto que hablábamos de poder construir que el chico pueda prestarte atención, obedecerte y permanecer en el lugar. Y no, porque cuando uno permanece en el lugar no se pone en peligro. Cuando uno le dicen, bueno, vení, sentate, o le están hablando y puede prestar atención, es ahí donde puede empezar a aprender. Sabemos que los chicos y chicas tienen desafíos en la regulación. Entonces,
cuando el chico ve que vos estás ahí presente para él, que le prestás atención, que le das el apoyo que necesita cuando se pone mal, bueno, es ahí cuando quiere escucharte, cuando quiere quedarse ahí para esperar qué le vas a proponer, porque lo que le vas a proponer es divertido, es significativo para él. Y bueno, es ahí donde te lleva adelante esa consigna y en definitiva te obedece, ¿no? Es ese tipo de construcción. Cuando logramos construir eso y el chico también está ya preparado, porque a veces también tiene que ver con una cuestión de madurez, bueno, directamente los ponemos en un grupo. Entonces tenemos chicos que están en un grupo ya con 3, 4 añitos y tenemos grupos de adultos, que ahora, por ejemplo, el grupo de adultos se van 6 días a Bariloche, van a viajar en avión, van a estar en un hostel, o sea, con otro tipo de desafíos, ¿no? Tenemos alrededor, entre lunes y sábado, vemos alrededor de 230 personas, de niños a adultos, y la gran mayoría habrá unos 120, 140 que están en grupo realmente, genuinamente. Entonces no es algo que sea imposible o algo, sino que es algo que se puede en la medida que está ese conocimiento y en la medida que se trabaja sistemáticamente para que los chicos y chicas tengan este tipo de habilidades. Solamente nos falta hacer una investigación para poder publicarla y que el mundo científico se entere que no solamente las terapias son lo que vale o lo que importa, Sí. sino que hay otro tipo de actividades, porque lo que es relevante de los tratamientos es el conocimiento de los apoyos. Y muchas de las intervenciones pensadas en autismo han sido pensadas para que ese conocimiento lo tengan el contexto natural. Por ejemplo, lo que es el método Teach, o sea, que es muy conocido, ¿no? Ese sistema de estructurar el ambiente para que ese chico pueda tener información contextual, pueda acceder a esa información y ser lo más autónomo posible. Bueno, fue pensado para descentralizar a las personas autistas en los años de los fines de los 70. Y sin embargo, ese modelo médico hegemónico, esos profesionales se reapropian de ese conocimiento y se lo quedan en sus consultorios en vez de brindárselos a las familias, al profesor de educación física, a la docente de la escuela, y que ese chico pueda ser no solamente autónomo, sino participar de esos contextos sociales. Y es ahí donde también tenemos que luchar mucho. ¿Y qué es el conocimiento que tenemos nosotros como profesionales? Que lo que hacemos es volcarlo a actividades que tienen que ver con lo recreativo, lúdico y lo deportivo, ¿no? Es que eso que tú estás comentando yo creo que también va muy de la mano con el hecho de la importancia que se le había dado hasta hace muy poco al tema del IQ. Entonces, creo que estaba un poco planteado el tema de la terapia muy alineado, ¿no? Con esa idea de que el ser humano, pues, lo evaluamos en base a su IQ. Después que se empezó a conocer el tema este de el otro, las demás inteligencias que existen, ¿no? Se le empezó a dar bastante más importancia al tema de la educación socioemocional. Y ahí es donde yo realmente estoy verdaderamente interesada y por eso yo lo que he estado haciendo en los últimos años está muy en la línea de esta idea, ¿no? Yo saqué una certificación en Positive Behavior Support, que es un marco, digamos, más enfocado en el área de la educación. Estoy terminando un máster en ABA para hacerme analista de conducta, que es como un poco más, digamos, más clínico, no más enfocado en la parte de la terapia en plan clínico, ¿verdad? Y luego, porque o sea, yo lo que considero, y es un poco lo que tú estás hablando, ¿no? Creo que no hay una receta específica para lo que es el término de la neurodiversidad o del trastorno del espectro del autista y entonces, o sea, con más motivo el hecho de que en el DCM5 ahora aglutinaron varios diagnósticos. Entonces, imagínate, entonces, con esta mezcolanza de diagnósticos que ha hecho el DCM, pues ahora menos aún existe una receta única. Entonces, yo creo que la clave está en como mezclar, ¿no? Hacer como un poco, bueno, partiendo que tenemos que individualizar la intervención, partiendo de esa base, ¿no? Y después, pues, una combinación de terapias y de programas educativos, ¿no? O sea, una mezcla de PBS, una mezcla de ABA, una mezcla quizás de RDI, es un método que descubrí recientemente, pero que parece que lleva tiempo también implementándose, al menos aquí en Estados Unidos, que está basado en la relación con la familia, que esa es otra, digamos, de las patas de la mesa que creo que se está quedando un poco de lado, ¿no? El hecho del papel, el rol que juega la familia en la intervención.
O sea, nosotros muchos padres, y eso también es entiendo que es por falta de información, porque cuando yo empecé en este mundo hace 19 años, obviamente no tenía el conocimiento que tengo ahora. Yo pensaba que las terapias eran, pues, no sé, un jarabe que le iban a dar a mi hijo y se le iba a quitar todo lo que tenía, ¿verdad? Después te vas dando cuenta cuando se van ampliando los hitos del desarrollo no se van dando, pues te vas dando cuenta de que nada es así, y que bueno, que el autismo es una condición que nace con la persona y que muere con la persona. Y que las terapias pues simplemente son una intervención para poder paliar algunas de las debilidades que tiene el niño en el proceso del desarrollo. Pero no es o sea, no es una receta, no es una varita mágica que tú vas a llevar al hijo a la terapia y se le va a curar. Y quizás por eso muchos padres pues le dan esa preferencia al tema de las terapias por sobre otras intervenciones o por sobre otras actividades como las que vosotros hacéis. Yo creo que es muy importante lo que vosotros hacéis. O sea, yo la idea te la compro en este momento. O sea, me parece que deberíamos de buscar la forma en cómo integrar dentro de ese proceso de formación, de educación a todos los profesionales, que esa otra de mis espinitas que tengo clavadas, ¿no? Yo considero que el profesorado o las personas que dedican su tiempo a educar a estas personas necesitan más formación o sea, ampliar ese conocimiento, ¿verdad? Especialmente aquí en Estados Unidos, donde la educación infantil, básicamente el 90% es privada, de 0 a 5 años. Entonces, estas personas pues tienen muy poca capacitación, tienen muy poca preparación, entonces los métodos de educación pues se están dejando en manos de personas que no están realmente formadas, y me entristece mucho porque sabes perfectamente que el 95% del cerebro de una persona, de un ser humano, se desarrolla en los 5 primeros años de vida. Entonces, imagínate, estamos perdiendo un tiempo precioso. Y luego otro tema también, bueno, estoy hablando ya, No, no, estoy es monopolizando interesante. la entrevista, ¿verdad? Que es el tema del diagnóstico. Que eso, bueno, quizás, bueno, podemos hablar en otra ocasión sobre ese tema, pero que también es un tema que me interesa mucho, la importancia que se le da al diagnóstico. Yo creo que a veces buscando ese diagnóstico se deja de lado el poder empezar a trabajar con la familia, el poder hacer actividades que no necesariamente pasan por llevarlo a una terapia, sino que la familia en sí puede empezar a hacer intervenciones sencillas, simples, que tengan que ver con el fomento de las relaciones en la familia y con el fomento de la socialización y la comunicación. Y después dejarle la parte clínica pues, al profesional. Pero creo que es un conjunto de acciones que se tienen que llevar a cabo. Sí, Así que sí, bueno. sí, sí, tal cual, tal cual. Quería hacerte una aclaración porque eso lo escucho mucho y me parece que genera algunos problemas conceptuales. Cuando hablamos de neurodiversidad, o sea, el paradigma de la neurodiversidad nos plantea que todos tenemos una forma de percibir el mundo distinta a través de nuestros cerebros. Entonces, el paradigma de la neurodiversidad, como el paradigma de la diversidad funcional, la diversidad cultural, religiosa y demás, lo que nos permite es solamente plantearnos que todos somos diferentes. Y eso lo que nos facilitaría es no hablar de diagnósticos, digamos, y entender que lo natural es que una persona nazca con esas características y en definitiva darle los apoyos que necesite para poder llevar su vida lo mejor posible y como objetivo final que todos los papás y mamás queremos, que las personas sean felices, ¿no? Eh, lo digo porque generalmente, o sea, claramente se relaciona la neurodiversidad con el autismo o con otros tipos de características por de dónde sale ese paradigma o por quién lo plantea ese paradigma, pero si no terminamos hablando de sinónimos de neurodiversidad que es igual a autismo y en realidad la neurodiversidad nos plantea es, no hablemos de diagnósticos, o sea, hablemos de que Claro, y aceptemos de que cada uno de nosotros percibe el mundo de maneras distintas. Eso como por un lado, por un comentario, porque me parece que está bueno poder pensarlo de ese lugar, porque uno como profesional, después de muchos años, a mí no me interesa la etiqueta diagnóstica que tenga ese chico o esa chica. Mismo trabajamos con chicos claro, y chicas que no tienen al final, diagnósticos y tienen exactamente, al desafíos en el final, desarrollo, tienen desafíos en sus interacciones sociales, tienen desafíos en su impulsividad, en su frustración, y no tienen un diagnóstico. Pero sí, uno como profesional ya tiene las herramientas necesarias y tiene ese abanico de posibilidades de intervenciones que comentabas vos, que te permite decir, esto va por este lado, entonces necesita esta cosa. Y empezar a construir ese traje a medida que necesita cada chico, cada chica, y que es a lo que nos desafían los chicos y chicas con autismo. Creo que el mayor desafío es ese, que por más de que le pongas la palabra autismo, vas a necesitar conocer a ese chico con sus características, con sus particularidades, con sus temas de interés,
y a través de eso empezar a articular estrategias que no siempre son las más adecuadas. Digo, hace poquito estábamos trabajando con un nene con un nivel de apoyo muy alto. Entonces, y sostenía 30 minutos en la terapia, 40, 45 minutos con nosotros, estaba casi desescolarizado. Entonces, yo tenía la posibilidad de hablar con los profesionales, con la coordinadora de ese equipo profesional. Entonces, ella me dice, Edu, ¿sabes qué? Yo en un momento lo vi y se acercó a unos chicos y medio que le interesaba como, claro, en nuestro sistema de trabajo no entraría que ese chico con ese nivel de apoyo exponerlo a un grupo, pero dijimos, bueno, probemos a ver qué sucede. Y hablé con la coordinadora del grupito de esa edad, era un grupito de chicos chiquitos de entre 5, 4, 5 años, y bueno, probamos y realmente funcionó. Y tal vez en otra situación, o en el 95% de los chicos y chicas, no hubiese funcionado eso. Y creo que también las características de los chicos nos permiten como romper con nuestros prejuicios, ser flexibles, dar oportunidades. Y para eso se necesita, sí, mucho conocimiento. Digo, es como comentabas vos, digo, yo estoy formado en ABA, estoy formado en Denver, en Floor Time, en un montón de intervenciones que todas están orientadas al desarrollo del ser humano. Otra de las cuestiones interesantes es que si uno se pone a pensar las terapias, y por eso yo me quedé muchos años en el área, en realidad las terapias educan, o sea, son estrategias psicoeducativas para enseñar habilidades. O sea, y yo me di cuenta de eso muy rápido cuando empecé a trabajar, a decir, pero ellos están haciendo lo que a mí me formaron para hacer, ser docente, enseñar y acompañar los Ujú. procesos de vida de un chico, lo que me permitió en el conocimiento, las intervenciones desde la salud, fue en ser conscientes del desarrollo del ser humano y cómo va desarrollando en distintas áreas, ¿no? Y comprender, bueno, cómo se va desarrollando esa metacognición y las habilidades que pertenecen a ese momento del desarrollo y cómo, cuáles son las estrategias para favorecer y de a poquito ir trabajando la teoría de la mente, las funciones ejecutivas, a cómo uno planifica primero acciones motoras para después planificar actividades y la importancia de poder comprender todo esto, la importancia de que un chico aprenda a agarrar una pelota, que le des un pase, un lanzamiento. ¿Y por qué? Bueno, porque más adelante en el tiempo el niño va a tener que leer no la trayectoria de un balón, va a tener que leer la trayectoria de un auto y así poder decidir cuándo cruzar o no la calle. Entonces, eso es lo que me permitió el conocimiento más relacionado a los tratamientos, de ser consciente de por qué yo estaba enseñando eso que estaba enseñando. Y eso nos permite, digamos, poder acompañar a chicos y chicas. Mismo acá en Argentina, hace unos días fue el Día del Maestro, y justo ese día dio la casualidad que me volvió a escribir ahora un joven adulto con el que yo Ujú. había trabajado y que en ese momento, la verdad que el nivel cognitivo de él era muy bueno, de comprensión, pero tenía muchas situaciones de colapso y muy, pero muy fuerte. Y el único que podía trabajar con él y que lo sacaba de la casa era yo, estaba desescolarizado. Y bueno, vivimos situaciones muy difíciles con él, o sea, situaciones donde yo he tenido que intervenir físicamente y demás. Y fue muy lindo porque me escribió para ver si coordinábamos para volver a vernos, para tomar algo. Y yo dije, qué lindo, ¿no? Ujú. O sea, que alguien después de 6 7 años de haber vivido un montón de situaciones te recuerde de forma muy linda de que vos diste mucho para darle oportunidades. Por primera vez después fue una colonia de vacaciones, o sea, empezó a participar de contextos sociales, se sumó a uno de los grupos. eh, y bueno, en definitiva tiene que ver con eso, ¿no? Como uno termina tocando el alma de ciertas personas, de chicos y chicas, que lo que quiere es que tengan esas oportunidades, pero bueno, para que tengan esas oportunidades también hay que tener mucho conocimiento y ese conocimiento es importante que esté también en las familias, que son las que están 24/7 con los chicos y chicas. Necesariamente necesitamos que esas herramientas y ese conocimiento estén en las familias, porque ustedes son el pulmón de sus hijos. Y si no ustedes no están bien, ellos no van a estar bien, ¿no? Y creo que esas dificultades que nosotros nos arrogamos la potestad de decir que son dificultades de las personas dentro del espectro, en realidad son desafíos, porque entre ellos se comunican bastante bien. Si uno
ve entre chicos verbales y no verbales, muchas veces se juntan, juegan, se entienden, a veces más, a veces menos. Si uno habla con adultos autistas, te dicen, nosotros, o sea, entre nosotros no hay problema, el problema es con ustedes los neurotípicos. Y encima se arrogan la potestad de decir que nosotros tenemos una dificultad cuando la comunicación es de a dos. O sea, hay un emisor y un receptor, y tal vez el desafío esté en construir esos puentes, y esos puentes se construyen muchas veces con conocimiento, y con conocimiento que necesitamos que tengan los papás y las mamás para poder comprender cómo necesita particularmente su hijo o su hija que se comuniquen con él, ¿no? Y eso es fundamental. Yo siempre lo digo que realmente no deja de sorprenderme personas que no tienen que ver nada con el mundo de la discapacidad o de la neurodiversidad, o no sé si hay a quien le guste o no el término. Yo lo hago básicamente, para mí el término, me gusta utilizar el término neurodiversidad porque los diagnósticos, como tú dices, es más como para buscar un tipo de respuesta o un tipo de intervención a una situación X, ¿verdad? Pero no deja de ser un poco tener ese cierto estigma, ¿no? Cuando hablas de autismo, o hablas de dislexia, o hablas de ADHD, o hablas de... Entonces, para mí, no sé, me hace sentir que al utilizar la palabra neurodiversidad ahí englobamos a una persona independientemente del diagnóstico que tenga. O sea, no me interesa saber tu diagnóstico, simplemente eres una persona que, bueno, todos somos neurodiversos, todos tenemos nuestras formas de pensar distintas, ¿no? Por eso es que a veces utilizo ese término. Pero como madre de un hijo con discapacidad severa, pues de verdad que a mí me enorgullece, me hace sentir bien el ver personas que dedican su tiempo a mejorar nuestro entorno, y esa es una de las misiones de este canal, ¿no? El presentar historias inspiradoras, pero además presentar personas que dedican su tiempo a mejorar nuestro entorno, y pues que la gente vea que sí, hay personas que al margen de tener una discapacidad, o al margen de tener un familiar o un hijo, o un hermano, o un padre, ¿no?, que tenga discapacidad, pues también hay personas que no tienen relación con ese mundo y dedican su tiempo a mejorar nuestro entorno. Así que, Edu, de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. Bueno, te animo a que sigas haciendo lo que estás haciendo, y a que sigas compartiendo tu conocimiento para que mucha más gente se anime a hacer lo que hacéis vosotros y podamos seguir mejorando nuestro entorno. Es que Lu, es fundamental, es fundamental. No te voy a decir a vos lo que habrán pasado años y años, y la importancia muchas veces de encontrar de esas personas que le permitan a tu hijo tener esas posibilidades. Sabemos que las personas que tienen esas características, ¿no? De tener compromisos grandes en su cognición, en los niveles de apoyo que necesitan y demás, son las que más relegadas quedan. Y, y las familias, cuando vos te comprometés, cuando le brindas los apoyos que necesitan, cuando rompes los miedos de las familias, también decís, no, pero va a poder. Yo tenía una psicóloga que me decía a mí, los pibes, sobre todo cuando trabajaba con chicos de forma individual y todavía la precuela de aprendiendo, me decía, las personas consiguen cosas con vos porque vos crees en las personas. Y cuando ella me dijo eso, yo me quedé pensando y digo, sí, es la verdad. Yo en realidad los veo como cualquier ser humano. O sea, no era que de repente estaba viendo una persona con autismo, o estaba viendo una persona con discapacidad, no, estaba viendo una persona que lo que tenía que hacer era potenciarla, animarla, trabajar sobre su autoestima, acompañarla, darle apoyo, y me parece que eso es fundamental, y es a lo que uno a través de las redes intenta que otras personas hagan, ¿no? Que se animen, que pongan el cuerpo, porque muchas veces hasta hay muchos profesionales que cuando las personas tienen situaciones de agresión, autoagresión, tampoco se animan a trabajar con esos chicos y chicas o con esos adultos. Y es fundamental que entendamos la importancia de nuestro trabajo, y poder brindar esas oportunidades, que en definitiva es lo que importa, ¿no? Que las personas dentro del espectro tengan las mismas oportunidades que el resto. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a compartir un ratito con vos. Gracias.